yo voy a ir dando la capacitación. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor la ponen en el chat y levantan la manito. Entonces, ahí estaremos pendientes para irles dando paso a sus preguntas. ¿Listo? Entonces, lo primero que les quiero comentar son, digamos que dos introducciones muy breves. Una primera a Hover. Eh, Les quiero comentar que Hover es una empresa de carácter colombiano. ¿Listo? Toda la producción se está realizando acá dentro del país. Entonces, tenemos una planta ubicada en la ciudad de Cartagena, ¿sí? En el sector industrial que se llama el Mamonal. De ahí sale la mayoría de los productos que realiza Hover, ¿sí? Y hay una segunda planta ubicada ya acá más cerca en Bogotá, perdón, ubicada en la ciudad de Madrid, Cundinamarca. Entonces, lo que es Madrid, Cundinamarca, ya digamos que ahí se hace más una cuestión de logística y distribución. Entonces, siempre hay una gran cantidad de inventario de todos los productos para atender toda esta zona central, ¿sí? Digamos que lo que es Bogotá, Cundinamarca, La Sabana, toda esta zona centro y la zona sur del país, ¿sí? Entonces, en cuestión de esas dos plantas, se va a atender todo el mercado colombiano. Entonces, la planta de Madrid, de Cartagena va a atender toda la zona norte, o sea, toda la costa, Santanderes, y la planta de Madrid, ya en una subdistribución, por así decirlo, va a atender la zona centro y sur del país. ¿Listo? Entonces, la Hover, una marca colombiana, eso es muy bueno para cuestión de garantía, por cuestión, obviamente, del soporte, del respaldo técnico. Todo lo tenemos aquí a la mano, todo lo tenemos aquí dentro del país. Entonces, tengan la certeza de que una cuestión de garantía y de respaldo siempre la van a tener mucho más fácil. ¿Listo? Vamos a seguir por acá. Hover tiene una misión que suena grande, suena imponente, que es hacer parte de la vida diaria de todos. Si la escuchamos así, suena bastante, digamos que utópica puede ser, pero si ustedes se dan cuenta, pues todos tenemos dentro de nuestros hogares, en los lugares donde trabajamos, en la bodega, en la oficina, siempre hay una cubierta, ¿sí? Puede ser de una cuestión opaca, puede ser plástica, ¿sí? Puede ser de iluminación, pero siempre va a haber una cubierta en algún lugar en donde estamos. Entonces, a partir de este producto, sí se pudiera llegar a cumplir esa misión, ¿sí? Estar en la vida diaria de todos los colombianos. ¿Ven? Esta aquí, antes de entrar allá al tema de las tejas plásticas, les voy a hablar un poquito del portafolio completo. Entonces, hay una primera parte que incluye todo lo que es cubierta. Entonces, dentro de cubierta tenemos la termoacústica, sí, con beneficios obviamente térmicos y acústicos, nos ayuda a aislar la temperatura exterior, nos ayuda a aislar el sonido exterior. Las tejas plásticas de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, vamos a hablar tanto del PVC, ese material tradicional que todos conocemos, que es la que lleva mucho tiempo en el mercado, ¿cierto? Y el policarbonato, que es esa teja que viene, digamos que a generar una competencia ahí con el PVC en cuanto a propiedades y digamos que va a ser en algún momento también en cuestión de precio. ¿Listo? Y por último, digamos que en la sección de cubiertas tenemos también el policarbonato alveolar. Ya es otro tipo de cubierta que se está utilizando cada vez más, ¿sí? ¿Por qué? Por sus aplicaciones, ya más que todo de flexibilidad y por el paso de la iluminación, ¿sí? Y aquí les dejo, miren a ustedes para que miren otras opciones del portafolio. Hay una sección hidráulica, láminas arquitectónicas, contenedores, estivas, barreras de señalización y perfilería. ¿Listo? Entonces, para que, a ver si de pronto les queda la retentiva, que Hover tiene otros productos, además de las tejas, ¿no? Porque uno habla de Hover, siempre dicen lo primero que se viene a la cabeza, tejas, ¿no? Pero hay otros productos ahí dentro del inventario. ¿Vale? Entonces ya vamos a entrar directamente al tema de cubiertas hoy en el tema de tejas plásticas. ¿Listo? Si van teniendo alguna pregunta, entonces por favor la ponen en el chat y van levantando la manita. Entonces, miren, cuando pasamos al tema de tejas plásticas o tejas translúcidas o tejas para el complemento de iluminación, digamos que lo podemos hablar de cualquiera de esos temas o de cualquiera de esas formas nos podemos referir a ellas. Vamos a hablar tanto de tejas de PVC como de policarbonato. ¿Listo? Ahoer es la única marca colombiana que tiene las dos opciones, PVC y policarbonato.
Entonces, en esas dos opciones vamos a manejar siempre las dos. ¿Listo? El PVC y el policarbonato son dos materiales totalmente distintos. ¿Sí? Una opción, digamos que en cuanto al PVC, la reconocemos fácilmente porque es la teja que venimos utilizando más en el mercado, ¿cierto? Lleva aproximadamente 40 años en el mercado de la construcción y pues es la teja que siempre se ha utilizado en ese color marfil, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de las diferencias. Una primera diferencia es el tema del color, ¿sí? ¿Qué color? El PVC es color marfil, que es un blanco amarillento, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en una estantería y vemos los dos tipos de teja, el PVC y el policarbonato, vamos a ver que es una blanca amarillenta, PVC, y el policarbonato va a ser una blanca lechosa, ¿sí? Un blanco mucho más, digamos que mucho más encendido, ¿sí? Entonces, en cuestión estética, ya ahí podemos notar una diferencia. Además, el policarbonato viene en otros dos colores, que es el color opal, cristal y bronce, ¿sí? Entonces, el opal es el que les digo blanco lechoso. ¿M? Cristal es totalmente transparente y blanco es un café translúcido, ¿vale? Pero un momentico, lo pongo acá. Entonces, miren, aquí en la imagen se ve un ejemplo de una teja en color opal. Miren que es una teja en color blanco, sí, por así decirlo. Entonces, es una teja de policarbonato que va a permitir el paso de la iluminación, como lo va a realizar cualquiera de los dos productos, el PVC o el policarbonato. Pero miren que el color opal deja pasar la luz de manera difusa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es totalmente directa. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos una teja en este lugar, que tuviéramos de color cristal, veríamos el rayo de luz directo, ¿sí? Pero como es una teja en color opal, la distribuye mejor en el ambiente. ¿M? Entonces ahí podemos, en cuestión de color, podemos empezar a ver una diferencia. ¿Por qué? Porque el color cristal nos va a permitir pasar hasta el 80% de la iluminación total, ¿sí? Mientras que el color opal ya va a bajar alrededor de un 40%, ¿sí? Y lo va a hacer de manera difusa, o sea, distribuye esa luz en todo el espacio, ¿sí? Y por último, el tercer color que tenemos en policarbonato es el color bronce. Entonces, el color bronce te va a permitir el paso de la iluminación, ¿sí? ¿En qué porcentaje? Aproximadamente un 30%, ¿sí? Y además, por ser un color de un tono más alto, te va a permitir algo de sombra al interior también, ¿listo? Entonces, miren que el policarbonato, por tener varios colores, nos va a permitir también diferentes modos de trabajo de iluminación al interior de la edificación, ¿sí? Entonces, eso que quiero que lo tengan en cuenta. Los tres colores del policarbonato y miren que cada uno tiene su uso específico. Si quieres un mayor paso de luz, vas a usar el color cristal, que es lo mismo, digamos que transparente, ¿sí? Entonces te permite el 80% del paso directo, pero tengamos algo en cuenta con el color cristal o el transparente, y es que no te va a permitir nada de, digamos, de privacidad al interior, ¿no? Es como tener un vidrio. Entonces todo lo del interior lo vamos a poder ver, ¿vale? No pasa de eso con el color opal. ¿Por qué? Nos permite el paso de la iluminación, nos la permite, digamos, manejar de manera difusa, nos va a distribuir en el espacio y nos va a otorgar también algo de privacidad. ¿Por qué? Porque el color opal, si ustedes se dan cuenta acá en la imagen, ya no deja ver las siluetas directas, ¿sí? Entonces, ese es un beneficio también que tiene el color opal, que permite algo más de privacidad. Y por último, el color bronce nos va a permitir ese paso de iluminación, solo un 30% aproximadamente, también es un color que deja ver el interior, ¿sí? O sea, no permite tanta privacidad, pero nos va a ayudar a generar sombra. Entonces, la cuestión de sombra nos va a generar menor calor al interior. ¿Listo? Entonces, esa primera parte la quería verla con ustedes, el tema de los colores, para que vean que cada color tiene su uso específico. ¿Listo? Si nos devolvemos al PVC, solo tenemos el color marfil. ¿Cuál es el color marfil? Ese blanco amarillento. Entonces, si nos damos cuenta, en el color marfil
pues es un color que nos da privacidad, ¿cierto? Porque no permite todo el paso de la iluminación. ¿En qué porcentaje? Aproximadamente el 70%, ¿sí? De paso de la iluminación. Y como yo les decía, no permite ver directamente a través de la teja, ¿vale? Entonces, esa primera cuestión de diferencia estética entre tejas de PVC y policarbonato, ¿vale? Una segunda cuestión, una segunda diferencia entre las dos. Como ustedes ven, obviamente el PVC y policarbonato tienen nombre de material distinto, ¿cierto? PVC traduce polivinil cloruro, ¿sí? Mientras que el policarbonato nos está dando directamente el nombre del material, ¿no? Policarbonato. Eso nos va a dar una primera diferencia entre las dos en cuanto a una especificación técnica o de uso, ¿sí? Entonces, el PVC lastimosamente es el producto que se cristaliza, ¿cierto? Cuando nosotros vemos por ahí tejas de pronto que están como agrietadas, que tienen huecos, que se ven como amarillentas o negruzcas, esas son tradicionalmente PVC. ¿Por qué? Porque el PVC maneja rangos de temperatura más corticos, ¿sí? ¿Cuánto? De -40 a 110 grados centígrados, mientras que el policarbonato trabaja desde -60 hasta los 160 grados centígrados. Entonces, si ustedes ven, la escala de temperatura es más amplia del policarbonato respecto al PVC. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios de temperatura la afectan en menor medida, ¿sí? Entonces, ese cambio de temperatura entre los dos permite que el policarbonato no se cristalice, ¿sí? Entonces, digamos que el beneficio principal que nos viene a otorgar esta nueva teja en policarbonato es eso, la mayor duración o la mayor resistencia contra la cristalización respecto a una teja de PVC, ¿sí? De ahí nosotros podemos notar el tema de la garantía y de la vida útil. En una teja de PVC, a Hover está dando 3 años de garantía, mientras que una teja de policarbonato, 5 años de garantía. Eso es totalmente diferente a una vida útil, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que mientras que PVC tiene 3 años de garantía, sabemos que una teja de PVC puede durar entre 3 y 5 años, ¿sí? Mientras que una teja de policarbonato tiene 5 años de garantía, pero sabemos que fácilmente puede durar más de 10, 15 años en su vida útil. ¿Listo? Entonces, eso se debe, como yo les digo, principalmente al material que lo compone, porque es mucho más flexible y maneja ese rango de temperatura mayor. ¿Vale? Ya que mencioné eso, el tema de la flexibilidad. Si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de comparar los dos materiales, intenten doblar una teja de PVC y se van a dar cuenta que una teja de PVC es mucho más rígida. ¿M? Entonces, cuando nosotros vemos una teja rígida, pensamos que es mejor porque es más resistente, ¿sí? Si la comparamos directamente con la teja de policarbonato, ustedes la doblan y se dan cuenta que ya parece un papel, ¿sí? Se deja doblar muy fácil y es porque tiene una mayor flexibilidad. ¿M? Cuando hacemos esa comparación directa entre las dos, vamos a pensar que el policarbonato es una teja de menor calidad o que de menor resistencia frente al PVC. Pero pensemos en un concepto técnico que es la fragilidad y la ductilidad, ¿sí? La teja de PVC es frágil, mientras que la teja de policarbonato es dúctil, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una teja frágil? Tiene una muy buena resistencia al inicio, pero al final quiebra, ¿cierto? Eso es lo que hace un material frágil. Mientras que un material dúctil se deforma más al principio, pero mantiene esa deformación con el tiempo sin quebrarse o sin romperse. ¿Listo? Entonces, ese segundo término de la flexibilidad le termina dando una resistencia muy buena al policarbonato, ¿sí? ¿Por qué? Demos un ejemplo de granizo. ¿M? Ninguna teja es antigranizo realmente, pero el hecho de que tú tengas una teja más resistente por su flexibilidad te permite un mejor comportamiento contra el granizo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llegue una granizada, la teja va a recibir ese impacto, lo absorbe y recupera su forma, ¿sí? Por su condición dúctil, ¿sí? Entonces miren que frente a un caso de granizo, una teja de policarbonato se va a comportar mejor. Entonces ya tenemos dos beneficios.
no se cristaliza y se comporta mejor contra los impactos. ¿Listo? Eso me gusta que lo tengan en cuenta porque Ahover, obviamente, como yo les decía al principio, es el único productor colombiano que tiene las dos opciones de material, PVC y policarbonato. Pero si somos sinceros, realmente el policarbonato tiene muchos más atributos respecto al PVC de lo que parece. ¿Mm? Yo sé que en cuestión de precio, si comparamos directamente el precio de PVC con policarbonato, el PVC es mucho más económico, ¿sí? Aún ahora, aún hasta este momento, ¿sí? Porque a medida de que desde que salió el policarbonato como material, tenía un precio más elevado. Cada vez ha venido bajando más hasta que en algún momento tal vez se equipare con el PVC. Entonces, cuando tú tienes dos materiales, ¿m? que cumplen la misma función y que tienen un precio similar, pero uno te está dando atributos y técnicos de mayor relevancia, pues obviamente es una teja de mayor calidad y que nos beneficia al final si hacemos una relación costo-beneficio, ¿sí? Entonces, para ese ámbito, y esa es la idea que yo quiero que se lleven hoy principalmente, ¿sí? La teja de PVC es muy buena, ¿sí? Podemos solucionar rápidamente los temas de cubiertas, de techumbres que tengamos, pero si pensamos, digamos que a futuro, ¿sí? Si pensamos en lo largo del tiempo, nos conviene más una teja de policarbonato, ¿vale? Me desordené un poquito acá. Vamos a ver esto. La descripción del producto, tanto para el PVC como el policarbonato, digamos que es la misma, ¿sí? Son tejas translúcidas que permiten el paso de la luz, o sea, tenemos iluminación natural, ¿sí? Pero no de los rayos del sol directos. Ese tema es muy importante, tanto para el PVC como para el policarbonato. ¿Por qué? Porque si somos, digamos que curiosos, nos hemos dado cuenta que las tejas tienen un sticker, digamos las de Ahover, un sticker azul, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en ese sticker siempre va a decir esta cara al exterior. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta para temas de garantías y reclamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tejas tienen dos caras, ¿cierto? Una cara exterior y una cara interna. La cara que debe ir hacia el exterior siempre es la cara del sticker, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa cara donde va el sticker tiene protección UV y esa protección UV nos evita el paso de la radiación ultravioleta, ¿sí? Esa protección extra, que es una capa coextruida, va a permitir que la teja bloquee hasta el 98% de los rayos UV. ¿M? Eso es muy bueno ¿para qué? Para nosotros al interior y principalmente para la teja, ¿sí? Porque le va a permitir que se degrade en menor cantidad con el paso del tiempo y a su vez le va a permitir conservar el color también. ¿M? Entonces, eso es importantísimo y uno de los datos más importantes que se va a dar en la capacitación de hoy es el tema del sticker que indica la protección UV, ¿vale? Yo sé que tal vez ustedes pueden estar diciendo, ay, eso ya lo sabíamos, eso es obvio, pero yo hago también las visitas de los reclamos. ¿M? Y miren que a pesar de que se comentan capacitaciones, de que está en fichas técnicas y que el mismo sticker que está en la teja dice que ese cara va hacia el exterior, uno llega a los reclamos y ve el sticker por dentro, ¿sí? Entonces, por eso siempre cuando hago las capacitaciones, hago este énfasis porque eviten siempre un reclamo, ¿sí? Eviten siempre un reclamo por esa cuestión porque directamente cuando llega un técnico a revisar eso, pierde la garantía, ¿sí? Digamos que ya es más cuestión de la empresa que quiera dar como una atención comercial, ¿sí? Al cliente, pero ya si nos vamos directamente a una ficha técnica, a una descripción del producto, sabemos que por el hecho de instalarlo al revés, va a perder la garantía, ¿listo? Entonces siempre recuerden que el sticker azul de Ahover debe quedar hacia el exterior para que reciba los rayos directos del sol, ¿vale? No sé si hay preguntas hasta el momento para ir resolviendo. Creo que no. El uso de esta teja, digamos que es muy amplio, ¿sí? Tenemos para construcciones residenciales, construcciones industriales, institucionales.
Digamos que tú puedes techar una cubierta completa cuando solo necesitas complemento de iluminación, ¿sí? Una zona en la que requiera solo iluminación, ¿sí? Pero podemos encontrarnos también proyectos de este tipo. Miren, esta es una bodega industrial aquí en Bogotá, ¿m? En donde tiene una teja termoacústica, ¿sí? Y su complemento de iluminación. ¿Esto para qué se hace? Para generar pasos de luz, ¿cierto? Entonces tenemos una cubierta en que en su mayoría es opaca, ¿m? Pero permitimos unas zonas de iluminación. ¿Para qué? Para que al interior de esa edificación se reduzca el costo energético. ¿Por qué? Porque cuando permitimos la iluminación, obviamente necesitamos menor cantidad de luminarias, ¿cierto? Durante el día y un poco menos en la noche. Entonces, estas zonas de iluminación siempre digamos que para proyectos industriales siempre van a estar. ¿M? Entonces, es para que ustedes tengan cuenta que no solo en una cubierta, digamos que para un garaje, para una pérgola, digamos que para una construcción interior, sino que también la pueden utilizar para complementos de iluminación de proyectos mucho más grandes, ¿sí? Este tipo de proyectos normalmente contemplan un 10% de complemento de iluminación de todo el área de la cubierta, ¿vale? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante eso? Porque para hacer estas zonas de iluminación, obviamente necesitamos que el perfil de nuestra teja plástica sea del mismo tipo que la cubierta termoacústica, ¿cierto? Entonces yo ahorita ya vamos a empezar a mostrar los perfiles que tenemos y cada uno de esos perfiles con cuál se acopla, ¿cierto? Entonces miren la imagen. El primero, este es muy fácil, ¿cierto? ¿A qué nos recuerda esto? A la teja de fibrocemento de Eternit, ¿cierto? Entonces miren que se llama Ahover Ajonit, ¿m? La mezcla entre Ahover y Eternit. ¿Para qué? Para hacer la complemento de iluminación de la teja de fibrocemento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Digamos que devolvámonos a esta imagen. Pongamos que esta cubierta está realizada con teja de Eternit, de fibrocemento, ¿sí? Entonces tú puedes hacer el proyecto con la teja de fibrocemento de Eternit y realizar estas zonas de iluminación con la teja Ajonit de Ahover, ¿vale? La segunda, miren acá, perfil AJ trapezoidal. Entonces, esta también es una teja en PVC que va a tener la misma forma, ¿sí? De la teja termoacústica trapezoidal de Ahover, ¿vale? Entonces, ¿para qué les muestro esto? Para que se den cuenta que podemos tener varios proyectos en diferentes tipos de teja opaca, ¿sí? En los cuales Ahover tiene este complemento de iluminación para permitir esa zona translúcida. Creo que hay una pregunta por ahí. No, hasta el No, momento no tenemos preguntas. listo, listo. Entonces vamos acá. Los otros tres perfiles que quedan, Ajo Zinc, miren, este es el complemento de la teja metálica de zinc de Acesco, ¿sí? Entonces, hasta el momento, estas tres son de las tejas más importantes del mercado, ¿sí? ¿Cuál? La de fibrocemento, la termoacústica de Ahover y la teja metálica de Acesco, ¿sí? ¿Cuál nos falta? Esta española. ¿Esta española para qué es? Es el complemento de la teja de barro, la teja tipo colonial, ¿sí? Entonces, con estos cuatro perfiles, Ahover complementa las principales tejas del mercado. ¿M? Entonces, recordemos, Ajonit, complemento de la teja de fibrocemento de Eternit, Trapezoidal, complemento de la termoacústica de Ahover, Ajo Zinc, complemento de la teja metálica de Acesco, ¿sí? Y perfil española es el complemento de la teja tipo colonial, la teja de barro. ¿Listo? Este último perfil, que se llama perfil rural, digamos que ya se sale un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es complemento de otra teja del mercado. Entonces, ella sí solo la vamos a utilizar para zonas en las cuales solo necesitemos iluminación. ¿Listo? Porque no va a coincidir este perfil con otra teja del mercado. ¿Vale? Entonces, este es hasta el momento los 5 perfiles en teja de material PVC que tiene disponible a Hover. ¿Vale? Aquí les voy a mostrar
las diferentes medidas. Es bastante información. Entonces, miren, Ajonit va a tener el mismo ancho que la teja de fibrocemento. Lo mismo va a pasar con la teja de zinc, ¿sí? 0,83, trapezoidal 0,82 y española 1,06. Si ustedes conocen de las otras tejas del mercado, se van a dar cuenta que se respetan los mismos anchos de esas tejas del mercado, ¿cierto? Por lo menos, pues yo que soy de Ajover, sí, obviamente caigo en cuenta de una vez que este es el mismo ancho de la teja, ¿sí? Entonces, estas tejas de complemento de iluminación respetan el mismo ancho que su teja opaca, ¿listo? Y se manejan en varias medidas, pero llegando hasta 366, ¿listo? Es lo máximo. Esta dice acá 450, pero ya se sacó, ¿vale? Entonces, lo máximo que se van a producir es teja de 366, que es la número 12, ¿cierto? Entonces, miren que para la Jonit, complemento de fibrocemento de Eternit, tenemos desde 1,22 hasta 366, manteniendo el mismo ancho, ¿listo? La Josín, que es la teja, el complemento de la teja metálica de Acesco, miren, desde 1,83 hasta 366, manteniendo el mismo ancho, ¿sí? Este es, digamos que una condición especial. Ajover tiene Ajozinc en rollo, y el rollo viene hasta los 20 metros, ¿vale? ¿Es para qué? Para que es un tipo de, digamos que la instalación es mucho más rápida, ¿cierto? Entonces simplemente tienes un rollo de 20 metros, estiras la tira, el rollo, pues, todo su largo de los 20 metros y simplemente vas fijando. Entonces la instalación de una teja de PVC ajo zinc es muy rápida, ¿vale? Trapezoidal, tenemos estas tres medidas, olvidémonos de 450, entonces solo 1,83, 2,44 y 3,05, ¿listo? Española únicamente en 1,64 por el mismo ancho, 1,06, ¿sí? Y la teja rural tenemos un ancho de 1 metro, la conseguimos desde 1,22 hasta 3,05, ¿vale? Recuerden que el color de las tejas de PVC son en marfil, blanco amarillento, ¿listo? Color marfil únicamente, ¿vale? Estos datos son importantes porque pues cuando nosotros vamos a comprar una teja siempre tenemos como las mismas preguntas, ¿no? El tema del traslapo, el voladizo, los apoyos y la pendiente, ¿cierto? Esos son datos técnicos muy importantes al momento de, además de la garantía. Al momento de comprar una teja siempre preguntamos esas cosas. Entonces, el voladizo, esa última partecita de la teja que puede quedar ahí como sobrando, como volando cuando se termina la estructura de mi casa, ¿cierto? Máximo 20 centímetros. ¿Listo? Máximo 20 centímetros para tejas de PVC. ¿Listo? Traslapos. Acuérdense que hay dos tipos de traslapo. Uno es el lateral y otro es el transversal. El lateral es en el cual coincidimos con la forma de la teja. ¿Mm? Entonces, ese normalmente es de una cresta, ¿sí? O sea, una formita. Espérenme, me devuelvo para que se ven los, acá que se ven las formas. Entonces, ese traslapo lateral, ¿sí? Se hace en los lados, ¿sí? Este lado de la teja. Entonces, miren que normalmente coincide es con una cresta, ¿sí? En este caso, miren miremoslo acá. En el ajo zinc, una crestica de este tipo. ¿Cuánto mide una cresta de este tipo en el ajo zinc? Aproximadamente 5 centímetros. Entonces, si nos vamos acá a la tabla, miren que para la lámina de ajo zinc pide un traslapo lateral de 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, ese es el traslapo lateral. El traslapo transversal, ¿cuál es? Ese que vemos que mi teja le recibe a la anterior, ¿cierto? La teja anterior le entrega el agua a mi teja siguiente. Entonces, siempre vemos que hay una debajo de la otra, ¿cierto? Un poquitico. Entonces, ese traslapo transversal es mínimo, mínimo 14 centímetros. ¿Listo? Miren que está muy cerquita todas. Entonces, digamos que podemos ir a la fija con 15 centímetros de traslapo transversal, ¿vale? Entonces, recuerden, me voy a volver otra vez. Recuerden que el traslapo lateral se da en este sentido, en el ancho de la teja, ¿sí? Y normalmente coincide con la primera cresta, ¿sí? Y el traslapo transversal es en el sentido largo de la teja,
¿sí? Cuando mi teja le reciba la anterior, o sea, cuando pongo una tejita debajo de la otra para que me reciba el agua. Entonces, en ese sentido transversal, necesitamos mínimo 15 centímetros de traslapo. Hay digamos que un máximo también procedente. Digamos que lo ideal sería no pasarnos tampoco después de los 30 centímetros. ¿Por qué? Porque ahí ya en ese caso la teja puede empezar a aletear también. ¿Qué es aletear? Cuando llega el viento, ¿sí? Y me la empieza a hacer subir y bajar, ¿sí? Si nos excedemos de los 30 centímetros, puede pasar eso. Entonces, entre 15 y 30 centímetros es un buen traslapo transversal, ¿vale? ¿Habrá alguna pregunta hasta el momento o todo bien? Hasta el momento no tenemos ni en el chat ni tenemos manos levantadas. Listo. Entonces, bueno, tengo esto. Voy a pasar a policarbonato acá antes de mirar este tema de la tornillería. Entonces, miren que ahora para policarbonato, recuerden ese otro material que les hablé que tiene muchas más bondades, que viene en color opal, que viene en color cristal y que viene en color bronce, tenemos más perfiles. ¿M? Estas dos que dicen AJ, miren que esta dice AJ ondulada y esta dice AJ A360. Son los complementos de dos tejas termoacústicas que tiene Ahover. ¿Listo? Entonces las que digan AJ es por esto. TA quiere decir termoacústica. ¿Sí? AJO de Ahover y TA de termoacústica. Entonces teja Ahover termoacústica en policarbonato. ¿Mm? Perfil ondulado o perfil trapezoidal A360. ¿Listo? Entonces, estas dos son el complemento de esas tejas termoacústicas de Ahover, ¿vale? Vamos a ver otra. No, primero Ajonit, ¿sí? Otra vez, Ahover Eternit. Entonces, el complemento, otra vez, pero esta vez en policarbonato de la teja de fibrocemento de Eternit. ¿Listo? Estas tres, que es la M1000, arquitectónica y Ajo Zinc, son el complemento de tres tejas muy importantes metálicas que hay en el mercado, que tienen ese mismo nombre. La teja de zinc de Acesco, la teja Master 1000 de Acesco y la teja tipo arquitectónica de Acesco, ¿sí? Entonces, seguimos el mismo principio que hablábamos ahorita con la teja de PVC como complemento de iluminación. Puedes tener una cubierta opaca, ¿sí? En una teja metálica Master 1000, pero puedes generar la zona de iluminación, esos tránsitos de luz, con una teja de policarbonato a hover. ¿Listo? Entonces ahí tienes las opciones para la teja de zinc, para la teja arquitectónica y para la Master 1000. ¿Listo? Y acuérdense que en PVC había por ahí una rural, ¿no? Que no se complementaba con ninguna otra. Lo mismo pasa acá, pero con esta greca. ¿Mm? Esta greca es esta que ustedes ven acá. Es una teja que no tiene complemento en teja opaca del mercado, ¿sí? Es una teja única. Entonces, ella solo se traslapa con ella misma. Entonces, lo mismo lo vamos a utilizar para proyectos en donde solo requiramos iluminación. ¿Qué es eso? Normalmente con un garaje, un parqueadero, una pérgola, un patio trasero, en donde solo vamos a generar zona de iluminación. ¿Listo? Esta teja greca se la recomiendo mucho, vienen los tres colores, cristal, opal y bronce. Es una teja que tiene un perfil muy bonito, y que es, digamos que para ese tipo de proyectos de solo iluminación, es una teja que sale bastante económica. ¿Listo? Entonces, si tienen por ahí pensado o tienen algún proyecto de pronto de un parqueadero, una pérgola, un garaje, una marquesina, esta teja greca es ideal. ¿Listo? La descripción, miren que es la misma que el PVC. Policarbonato, alta especificación y durabilidad, permite el paso de la luz, pero no de los rayos directos, ¿sí? Entonces miren que esta zona es igualita. Permiten el paso de la luz, pero no de los rayos directos. Entonces, lo mismo, esta teja nos va a permitir el paso de la iluminación, pero tiene esa protección UV, ese sticker azul que indica la cara que debe ir al exterior, ¿cierto? Y miren que lo complementan con qué? Alta especificación y durabilidad. Lo que les estaba comentando, es una teja
mucho más resistente, más flexible, y esa condición de resistencia y flexibilidad, ¿resistencia qué? Contra la cristalización, y flexibilidad que le otorga mejor absorción del impacto. Entonces, en esos dos atributos nos van a dar una mayor durabilidad. Acuérdense que les dije garantía de 5 años, pero realmente la vida útil es de 10, 15 años, ¿sí? Entonces puede ser que una teja de PVC contra una de policarbonato valga más, ¿sí? En precio directo, pero miren que la pueden tener por el doble o el triple de tiempo de lo que les va a durar una teja de PVC. Sigo. Usos los mismos, residencial, industrial, institucional, como complemento de iluminación también, ¿vale? Miren los perfiles, lo mismo que les comenté con las tejas de PVC. Entonces, miren, teja ondulada y acá dónde está, AJ A360, ¿sí? Recuerden que las AJ, TA termoacústica y TA termoacústica, complemento de las tejas termoacústicas de Ahover, ¿listo? Ajonit, el complemento de la teja de fibrocemento de Ternit, y estas tres, Mastermil, Arquitectónica y Ajozinc, complemento de las tres tejas metálicas más importantes de Acesco. ¿Listo? Y la greca, miren la forma de la greca. Realmente es un perfil muy bonito. Digamos que aquí puede ver un poquito más alta, pero realmente es una teja de crestas bajitas, ¿sí? Entonces cuando se ve instalada se ve muy bonita. Esta teja greca, que recuerden, no es complemento de ninguna otra teja del mercado. Además, tiene un muy buen ancho. Miren, ancho es 99 centímetros, digamos casi un metro, y ancho útil de 91,2. ¿Listo? Seguimos el mismo principio que las tejas de PVC. Comparten el mismo ancho de la teja opaca. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, digamos que en el caso de la J, que son las termoacústicas de Ahover siempre vienen de ancho 82. Entonces, si vemos acá el esquema, miren, 82 centímetros de ancho para la J360, y si miramos la ondulada, va a pasar lo mismo, 82 centímetros de ancho. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una teja de fibrocemento de 92 centímetros, el complemento de iluminación va a tener la misma medida en el ancho. ¿Listo? Aquí las medidas y los colores. Recuerden que las tejas de policarbonato, a diferencia del PVC, tienen diferentes opciones de color, ¿sí? Pero eso depende del perfil. No todos los colores están disponibles para todos los perfiles, ¿sí? Por ejemplo, las AJ, recuerden que son el complemento de las termoacústicas, tanto la ondulada como la A360 solo vienen en color opal, ¿listo? AJ solo en color opal. Vienen del mismo ancho, miren, 82 y 82, ¿sí? Y vienen hasta los 366 metros, ¿sí? Entonces recuerden siempre las tejas plásticas, ya sea PVC o policarbonato, viene máximo hasta 366, que es la número 12, ¿vale? AJ A360 y ondulada en color opal. La greca, recuerden que es la que no se complementa con ninguna otra teja, viene en los tres colores, en el cristal, el bronce y el opal. Y recuerden que yo les di la propiedad de los colores y que cada uno permite mayor o menor ingreso de luz. Recordemos que la cristal, que es la transparente, permite hasta el 80% del paso de la iluminación, la opal aproximadamente un 40% y la bronce está en promedio un 30%. ¿Listo? Master 1000, Arquitectónica y Ajo Zinc vienen en color cristal, opal y bronce. ¿Listo? También los tres colores para los complementos de las tejas metálicas. Y por último tenemos la Ajonit. Ajonit, recuerden, el complemento de la teja de fibrocemento de Ternit viene en cristal, transparente, y el color opal, o sea, el blanco lechoso. ¿Vale? Estas son todas las medidas disponibles y los colores disponibles para las tejas de policarbonato que está manejando a Hover por el momento. ¿Listo? Ahora sí, digamos que ya hablamos del tema de color, ya hablamos de las propiedades, de los beneficios que tiene el PVC respecto al policarbonato. Hablemos un poquito de cómo complementarlo, ¿cierto? Para, además de las tejas, para realizar cubiertas,
nosotros necesitamos tornillería, ¿cierto? Y accesorios. Hover maneja toda la gama de accesorios, ¿sí? Porque acordémonos que, pues además de la teja, normalmente necesitamos caballete, ¿cierto? O remates contra muro o sobre muro. Son muy similares a lo que conocemos como flange, ¿cierto? Entonces, esto es para darles la información de que Hover, además de tejas, pues también tiene todos esos accesorios para cubierta, ¿listo? ¿Qué hay que tener en cuenta para el tema de accesorios? Que vienen únicamente de 2 metros, ¿sí? No va a venir en las diferentes medidas como vienen las tejas. O sea, no la vamos a encontrar de 1,83 o de 1,22 o de 3,05, no. Todos los accesorios los encontramos de a 2 metros, ¿vale? Por último, el tema de la fijación, o sea, la tornillería, ¿listo? Si ustedes se dan cuenta que hay varios tipos de tornillo, que hay que tener en cuenta con los tornillos de Ahover. Tres características principales. Primero, son de calibre 14. ¿M? Eso permite una mejor facilidad en cuanto a el ingreso a la estructura, ¿vale? El segundo, tiene protección contra la corrosión. Es un tornillo galvanizado, entonces no se oxida con facilidad, ¿vale? Y la tercera, es un tornillo que tiene esta cosita que ustedes ven acá, que es el caucho o el empaque, ¿sí? Que se llama arandela. ¿M? Y la de Hover es en EPDM, ¿sí? Los tornillos que encontramos en el mercado normalmente son, esa arandela, normalmente es en neopreno, o capuchón, también le dicen a esta arandelita negra, ¿sí? Entonces, ese capuchón normalmente en el mercado lo conseguimos en neopreno y a Hover lo maneja en EPDM. El EPDM frente al neopreno tiene mejores características también. ¿Cuál? También maneja un rango de temperaturas mayor. Si recordamos cuando lo estábamos hablando con las tejas plásticas, recordemos que el hecho de manejar un rango de temperaturas mayor indica que le va a afectar en menor medida los cambios de temperatura. ¿Sí? Eso primero. Lo segundo, es un material más duro, pero más flexible. ¿Sí? Entonces se elonga con mayor facilidad, lo que impide que se cuartee con facilidad. ¿Listo? Y lo tercero es, perdón, se me olvidó la tercera, la elasticidad y la durabilidad por, son esas dos, elasticidad y durabilidad por rango de temperatura. ¿Listo? Entonces, cuando mezclamos esas dos características, ¿a qué llegamos? A que es un tornillo de mayor vida útil porque no se cristaliza. ¿Qué le pasa a un tornillo con arandela en neopreno? Con el paso del tiempo, en unos 5 años, vamos a tener que cambiar el tornillo porque vamos a ver que ese capuchón se ha cuarteado y se ha empezado a descomponer, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, nos quedamos sin protección, sin el sello hermético que realiza el capuchón y por ahí se puede empezar a generar filtración. ¿Listo? Entonces, estos tornillos, al tener la arandela NPM, nos van a garantizar una mayor vida útil del tornillo y por lo tanto, un mayor tiempo de protección frente a filtración por tornillería. ¿Vale? Eso, digamos que es una introducción al tornillo. ¿M? Aquí vemos varios tipos. Les voy a dar como la referencia de cada uno. Voy a empezar por este, miren si ustedes se dan cuenta, es para madera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahorita vemos mucho la estructura metálica, pero puede ser que en algún momento nos enfrentemos con un proyecto con estructura en madera. Entonces Hover también tiene un tornillo de 2 pulgadas, ¿sí? Para estructura en madera. Vamos que tal vez aquí no se vea tan claro, pero voy a intentar mostrarles por cuál es la diferencia. Un tornillo de madera viene roscado hasta la punta, ¿sí? Mientras que un tornillo para metal viene roscado, pero la punta es mm, tipo taladro, ¿sí? Entonces, obviamente es para generar la fijación, ¿sí? Entonces, esa diferencia hace que este tornillo sea para metal y este tornillo sea para madera, ¿listo? Entonces, es simplemente para diferenciar esas dos, que tenemos tornillo tanto para estructura metálica como para estructura en madera, ¿vale? Ahora miremoslo desde el principio. El tornillo para metal, ¿sí? Que tenemos acá, viene en medida de 1,5,
¿Mm? Y es para instalar en, bueno, este es para instalar en el valle, pero este es de la teja termoacústica, entonces no lo tengamos en cuenta. Necesitamos es este tornillo, arandela, es un tornillo metálico que viene con caballete metálico también. Si ustedes ven, tiene como unas aleticas, ¿sí? Esas aleticas coinciden con el perfil de la teja en policarbonato, que es complemento de iluminación de la teja trapezoidal, ¿sí? Entonces miren la forma de esta teja. Tienen como unas crestas altas tipo trapecio, ¿sí? ¿Para qué se utiliza ese caballete? Para que en el momento en que realicemos la fijación, el caballete nos va a proteger la cresta para no deformarla, ¿listo? Entonces por este tornillo que es de 2/5 de longitud, viene además con ese caballete metálico que nos va a permitir proteger la cresta de nuestra teja en policarbonato. ¿Listo? Un tip importante para instalación de tornillos en tejas de policarbonato y de PVC. Lo ideal, yo sé que muchos no lo realizamos, pero lo ideal es que hagamos un pretaladrado. ¿Mm? ¿Qué es un pretaladrado? Que utilicemos una broca de 2 milímetros mayor, ¿sí? Que el tornillo que vamos a ingresar. ¿Para qué? Va a generar una zona más amplia que va a permitir que la teja, como es un termoplástico, que es un termoplástico, que el calor la contrae o la dilata, ¿sí? Entonces los termoplásticos necesitan expandirse y contraerse con el calor. Cuando hacemos una fijación directa, o sea, cuando ingresamos directamente el tornillo sin hacer un pretaladrado, dejamos el tornillo justo, ¿cierto? Como el tornillo está justo, cuando la teja se contraiga, digamos que se va a enfrentar contra el tornillo y le puede generar fisura, ¿sí? Entonces, para eso se hace un pretaladrado, queda un espacio más amplio, ¿m? En el cual la teja cuando se vaya a contraer no va a tener ninguna oposición del tornillo, ¿sí? Y va a evitar una filtración, va a evitar primero una fisura, ¿sí? Que genera filtración. No hay ningún problema que le hagamos un pretaladrado de 2 milímetros mayor al tornillo. ¿Por qué? Recuerden que tenemos un capuchón, ¿sí? En EPDM. Ese capuchón es de un ancho mucho mayor al del tornillo, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, miren el ancho del tornillo respecto al capuchón. Entonces, ese capuchón, ¿qué va a hacer? Nos va a tapar toda la zona del pretaladrado, ¿cierto? Sin tener ningún problema, ¿vale? Entonces, ahí tenemos eh, todo el tema. No sé si tienen alguna pregunta antes de terminar. Espérenme, me falta esto. Policarbonato, para cerrar, digamos que la conclusión que yo les quiero dejar principalmente es que el policarbonato es un material de mejores atributos respecto al PVC. ¿Qué ventaja tiene el PVC? Obviamente el precio, ¿cierto? Es la teja más económica del mercado, todos la conocemos, llevamos manejándola muchos años, pero pues ya llegó un nuevo producto que nos da el mismo uso a un mayor precio, sí, hay que ser consciente de que tiene un mayor precio, pero tiene mayores y mejores atributos respecto al PVC, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta si ustedes quieren tener un proyecto que vaya a tener una mayor vida útil, ¿sí? Que vayan a tener una mayor tranquilidad frente a sus clientes, ese sería el policarbonato. ¿Por qué? Por estas razones, miren. Resistencia a la exposición solar, el tema de la cristalización. No se les va a amarillentar, no se va a achicharrar, o sea, cuando se pone negra así quemada, eso no le pasa a este tipo de teja porque recuerden que maneja un mayor rango de temperatura. ¿Listo? Mayor resistencia al impacto. ¿A qué se debe? Recuerden que les dije que ella es mucho más flexible, ¿sí? Al ser más flexible, recibe el impacto y recupera su forma. ¿Listo? Es más dúctil y más flexible, ¿sí? Digamos que se complementa con esto. Al ser más flexible, le permite que se deforme, ¿sí? Sin llegar a romperse, sin llegar a la rotura, ¿vale? Eso nos traduce en una mayor vida útil, nos hace una muy buena transmisión de iluminación. Recuerden además que hay 3 colores disponibles del policarbonato respecto a uno solo del PVC. Y bueno, digamos que este para los instaladores no tanto, ¿sí? Esto es para los distribuidores. Digamos que en cuanto a precio que se le da al distribuidor,
la teja de policarbonato sí resulta ser más económica respecto a una de PVC. ¿Listo? Eso era lo que tenía para comentarles. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar, para dar paso a las Sí, preguntas y ya hay por una acá hacemos. persona que tiene la mano levantada, que es el señor William. Y hay creo que tres preguntas en el chat. Listo. Entonces, si quiere, señor William, puedes encender el micrófono y te escucho. Muy buenas noches. Hola, buenas Dos noches. cositas. Quería saber la distancia que realmente la fábrica recomienda entre correa o durmiente para el vacío de la teja, ¿sí? Sí, señor. Para que no le afecte la deflactación. Otra cosa, pues ya que uno conoce el tema muy bien, pero creo que una persona que esté interesándose del tema, creo que deberían tener un mejor registro fílmico de lo que es la tornillería y la teja, porque pues realmente si no conoce el tema, creo que quedamos en las mismas. Entonces, el tornillo no tenemos una visualización cómo es realmente, no se ven bien en la especificación, entonces realmente sí le recomiendo un mejor registro fílmico para tener una mejor orientación visual. Gracias. Listo. Vale, muchísimas gracias por las anotaciones. Lo tendré en cuenta aquí para el tema de la presentación en cuanto a, bueno, la tornillería y en general, para mostrarles, pues, digamos, más claro tanto las tejas como los tornillos. ¿Listo? Y respecto a la pregunta de la distancia entre apoyos, tanto para el PVC como para el policarbonato es la misma. Es máximo a 1 metro. ¿Listo? Entonces, entre distancia entre apoyos y entre eje de correas, si recuerden que esa distancia entre apoyos se mide al eje de cada correa, va a ser máximo a 1 metro, ¿vale? Esa es útil para los dos, PVC y policarbonato. ¿Vale? ¿Tienen alguna otra pregunta de pronto por ahí en el chat? Bueno, tengo aquí, esos tornillos de fijación se consiguen en Home Center. Omar tiene esta pregunta, que si estos tornillos de fijación se consiguen en Home Center. Sí, todos son tornillos autoperforante. Digamos que en la bolsa está la descripción, ¿sí? Si es tornillo autoperforante para metal o para madera. Y la longitud. Tenemos de 2,5 octavos de pulgada y 2,1 octavo de pulgada con el caballete metálico. Recuerden, ¿sí? Y se está vendiendo por paquetes de 100 unidades, ¿vale? Los encuentran en Home Center. En Home Center normalmente está todo el tiempo el tornillo de 2,5 octavos de pulgada. Recuerden que es un tornillo autoperforante para metal, que es el que eh, encuentran en Home Center por paquete de 100 unidades, ¿vale? Otra pregunta, ¿cuál es el envejecimiento de la teja de policarbonato? Entonces, desde que la teja esté bien instalada, o sea, correctamente instalada por el lado que tiene la protección UV, la teja no debe perder color ni se debe cristalizar en un término de los 5 a los 10 años. ¿Listo? Ya digamos que en el tema de si pones la teja por el lado contrario, ¿sí? Si dejas el sticker, sí con el paso de los 6 meses, 1 año, sí se te puede cristalizar. ¿Listo? Porque pierde esa protección UV adicional. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos, recuerda, de 5 a 10 años, si lo comparamos con una teja de PVC, la teja de PVC tiene 3 a 5 años máximo. ¿Listo? Y otra pregunta, creo que ya no hay más, otra pregunta que dejó Omar Álvarez. Medidas de la teja Master 1000 y la arquitectónica. Listo. Entonces, mira, para la teja, recuerda que estos son complementos de dos tejas metálicas que hay en el mercado que son de Acesco, ¿sí? Entonces, para el caso de la teja Master 1000, la vas a encontrar en el mismo ancho que tiene su teja metálica, ¿sí? Que para este caso es de 1,08 metros, ¿sí? Y la vas a encontrar en tres medidas, 244, 305 y 366 para la Master 1000, ¿listo? O sea, número 8, número 10 y número 12 por ancho de 1,08, ¿vale?
Entonces, teja Master 1000, 108 de ancho por 244, 305 o 366. Y para la teja arquitectónica, la vas a encontrar entonces en el ancho de 80 centímetros por las mismas tres medidas, 244, 305 y 366. ¿Listo? Creo que ahí ya no hay más preguntas. Omar, Omar, otra pregunta. Después de, sí, la teja, como te digo, tiene 5 años de garantía, pero sabemos que la vida útil de este producto es de 10, 15 años correctamente instalada. Me faltó, acabo de caer en cuenta que me faltó un dato que es la pendiente. Mínimo un 15% de pendiente es lo recomendado para estas tejas también de policarbonato. ¿Listo? Entonces, si le mantiene una pendiente del 15% con una distancia entre apoyos máxima de 1 metro y está correctamente instalado, o sea, con la protección UV hacia el exterior, la teja realmente les va a durar 10, 15 años sin ningún problema. ¿Listo? Creo que ahí no hay más preguntas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o damos por terminado. Muchas gracias también al señor que me hizo la observación de las imágenes de los tornillos y las tejas. Lo tendré en cuenta para una próxima capacitación. Listo, no, ya no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy.